Crucé todo un país, con una maleta vieja, un vestido sencillo y un único sueño latiendo en mi pecho: abrazar a mi hijo. Pero cuando finalmente lo tuve frente a mí, negó conocerme, como si yo nunca hubiera existido, como si todos los años de sacrificio, de desvelos, de amor incondicional, se hubieran evaporado en el viento. Esa fue la última vez que esperé algo de él. Me llamo Rosa. Tengo 66 años. Y toda una vida marcada por callar el hambre, por remendar zapatos gastados, por trabajar la tierra con las manos abiertas y el corazón roto. Crié a mi hijo Daniel sola, bajo el sol y el polvo del campo, soñando cada día con el momento en que vería su sonrisa llena de orgullo, con el momento en que me abrazaría fuerte y me diría: «Mamá, todo valió la pena». Nunca imaginé que ese mismo hijo, el único que tenía, me cerraría las puertas del alma. Hoy, quiero contarte la historia de cómo una madre puede atravesar desiertos enteros por amor, y de cómo, a veces, el acto más digno es aprender a soltar la mano de quien ya nos soltó hace mucho tiempo. Antes de seguir, quisiera pedirte algo muy sencillo. ¿Desde qué rincón del mundo estás acompañándome hoy? Me encantaría leerte en los comentarios. Suscríbete ahora mismo a este canal y deja tu like. Nunca había tenido muchas pertenencias, pero aquella mañana, cuando cerré la vieja maleta de cuero gastado, sentí que cargaba algo mucho más pesado que ropa o recuerdos. Estaba cargando toda una vida de sacrificios, sueños rotos y silenciosas esperanzas. El amanecer apenas despuntaba, tiñendo el campo de un gris melancólico. Las gallinas escarbaban la tierra seca y los perros dormían encogidos junto al portón. Era una mañana como tantas otras en mi vida, y sin embargo, algo en mi pecho sabía que nada sería igual después de ese día. Me até el pañuelo en la cabeza, como hacía siempre para protegerme del sol, aunque el cielo aún estaba frío. Revisé por última vez la casa que había sido mi mundo, el colchón hundido en el rincón, la mesa de madera donde solía coser, el retrato de Daniel, mi hijo, colgado con un clavo torcido junto a la ventana. Le pasé los dedos por el marco, como quien acaricia una herida abierta. Era una foto vieja, de cuando se graduó de la secundaria. Sonreía de oreja a oreja, abrazado a mí, orgulloso de sus botas nuevas y de su diploma. Yo también sonreía en la foto. Hoy, ni siquiera recordaba cómo se sentía esa clase de alegría. Apreté la maleta con fuerza. No podía pensar demasiado. Si me permitía dudar, si dejaba que el miedo se colara, no daría el primer paso, y necesitaba darlo. Después de 2 años sin verlo, de llamadas no contestadas, de cartas sin respuesta, había tomado la decisión que me quemaba en el pecho desde hacía meses. Iría a buscarlo. Si Daniel no venía a verme, si sus promesas se habían desdibujado en la prisa de su nueva vida, yo recorrería los kilómetros que nos separaban, aunque tuviera que arrastrarme. Caminé hasta la parada de autobús bajo el cielo aún encapotado. El polvo se pegaba a mis sandalias. El viento enredaba mis faldas. No importaba. Cada paso era un latido de amor obstinado. El primer autobús era viejo y ruidoso. Los asientos duros, el motor tosiendo como un anciano enfermo. Me senté junto a una ventanilla sucia y abracé mi maleta como quien abraza a un hijo dormido. Afuera, los campos se estiraban infinitos, verdes y dorados, salpicados de pequeñas casas de adobe y caballos pastando libres. Cada curva del camino me alejaba de mi tierra, de mi historia, de la niña que había sido, de la mujer que había luchado tanto. A cada parada subían más pasajeros, familias enteras con bultos de ropa, vendedores ambulantes con cestas de frutas, ancianos con mirada resignada. Todos cargábamos algo más pesado que nuestras pertenencias. Todos éramos peregrinos silenciosos de nuestras propias derrotas. El autobús avanzaba lento, como si también él dudara de querer llegar a destino. La noche cayó temprano, y el frío se coló por las rendijas de las ventanas. Me envolví en mi chal viejo.
ese que había tejido cuando Daniel era apenas un niño, y cerré los ojos. No pude dormir. El miedo y la esperanza se peleaban dentro mío como dos animales salvajes. ¿Qué pasaría si no me reconocía? ¿Qué pasaría si había cambiado tanto que ya no había lugar para mí en su vida nueva? Acaricié el bolsillo interno de mi bolso, donde guardaba con cuidado los papeles de la herencia. Una pequeña parcela de tierra que había pertenecido a mi tío abuelo. No era mucho, pero era algo. Algo que yo había soñado regalarle a Daniel para que pudiera construir su casa, plantar su huerto, criar a sus hijos. Un pedazo de tierra y de historia familiar. Un gesto de amor en forma de raíces. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, el cuello adolorido, el corazón en carne viva. Cuando el autobús entró en la ciudad, sentí que había cruzado una frontera invisible. Todo era ruido, humo, brisa. Gente vestida de traje, bocinas impacientes, luces que parpadeaban sin cesar. Me sentí diminuta, una hormiga extraviada en un hormiguero que no entendía. Con dificultad, bajé del autobús, arrastrando mi maleta como quien arrastra los últimos restos de una ilusión. El primer golpe de realidad me dio en la cara cuando traté de encontrar el metro. Las señales eran confusas. La gente empujaba sin mirarme. Los anuncios de los parlantes eran un murmullo incomprensible. Pregunté, temblando de vergüenza, hasta que una muchacha de rostro amable me señaló el camino. Tomé el tren subterráneo apretada entre desconocidos que olían a perfume caro y desdén. Pensaba en Daniel, en su voz que había prometido: «Algún día, mamá, te llevaré a vivir conmigo a la ciudad. Tendrás tu propio cuarto, tus flores en el balcón, tu sillón cómodo para leer». Sonreí, cerrando los ojos por un instante, abrazada a esa promesa, como a un amuleto. Bajé del metro y caminé hasta una pequeña tienda de ropa. Compré una blusa nueva, modesta pero limpia, y una flor de tela para el cabello. Quería verme bonita para él. Quería que, al verme, su corazón se hinchara de orgullo, como el mío siempre se había hinchado al pensar en él. Mientras me arreglaba frente al espejo de un baño público, mis manos temblaban. No era vanidad, era amor. Un amor que, aunque me partiera los huesos, seguía creyendo que todo era posible. A la salida del metro, tomé un taxi. El chofer, un hombre de voz áspera, tarareaba una canción olvidada mientras conducía por avenidas brillantes de autos caros y árboles prolijamente podados. Cuando el taxi se detuvo frente al restaurante elegante donde Daniel me había citado, por mensaje, sentí que el alma se me escapaba por los zapatos. Ajusté el pañuelo en mi cabeza, enderecé la espalda y bajé del auto, cargando una vida entera en mis pasos. Respiré hondo. El reencuentro estaba a punto de suceder. O eso creía yo. La ciudad era un monstruo que devoraba tiempo y almas. A cada paso que daba sobre esas aceras brillantes y frías, me sentía más pequeña, más invisible. Los rascacielos se alzaban como gigantes indiferentes, y las personas pasaban a mi lado como ráfagas de viento, apresurados, impecables, sin una mirada para una anciana con una maleta vieja y una flor de tela en el cabello. Busqué con la mirada el número del restaurante que Daniel me había enviado en su último mensaje. Era un lugar elegante, con ventanales enormes y lámparas doradas que colgaban del techo como joyas suspendidas en el aire. En la entrada, un hombre de traje oscuro me miró de arriba abajo, frunciendo el ceño apenas un segundo antes de volver su atención a otro grupo de clientes que llegaba en autos lujosos. Me alisé la falda con las manos sudorosas, tomé aire y crucé la puerta. El interior era aún más intimidante. Mesas cubiertas con manteles blancos, copas de cristal, risas suaves flotando en el aire perfumado. Me sentí fuera de lugar desde el primer instante, pero me obligué a mantener la cabeza alta. Después de todo, venía a encontrarme con mi hijo. Y un hijo siempre debería reconocer a su madre, sin importar el lugar ni las circunstancias. Recorrí el salón con la mirada, buscando a Daniel entre las mesas. Finalmente lo vi. Estaba sentado cerca de una ventana, rodeado de 3 personas,
2 hombres de traje y una mujer joven de cabello rubio y sonrisa brillante. Daniel reía, levantando una copa de vino, su reloj de oro destellando bajo la luz tenue. Mi corazón se desbordó de alegría. Allí estaba, mi niño, el mismo que había acunado en mis brazos, que había curado con besos cada herida, que había alentado a soñar más alto que el cielo. Caminé hacia su mesa, esquivando las miradas curiosas que se clavaban en mi ropa modesta y en mi andar tembloroso. Cuando estuve a apenas unos pasos de él, abrí la boca para llamarlo, pero entonces vi cómo sus ojos se encontraban con los míos. Y vi algo más. Vi el miedo. Vi la vergüenza. Daniel se puso rígido. Sus amigos lo miraron, curiosos. La mujer, rubia, frunció el ceño. Yo extendí la mano, sonriendo tímidamente. Daniel, susurré, la voz quebrándose en mi garganta. Él se levantó de golpe. Se apartó de la mesa como si hubiera visto un fantasma. No sé quién es esta señora, dijo con una risa forzada, dirigiéndose a sus acompañantes. Seguro está confundida. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Me quedé congelada, la mano todavía extendida en el aire. Los ojos de los comensales se volvieron hacia nosotros, algunos curiosos, otros incómodos. Yo no supe qué hacer. No supe cómo encogerme, cómo desaparecer, cómo no sentir que toda mi historia se deshacía ante esa mirada que me negaba. Tragué saliva. Bajé lentamente la mano. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía en los oídos. Una mesera se acercó, nerviosa, preguntando si necesitaba ayuda. Daniel apartó la vista. Se sentó de nuevo, fingiendo que yo no existía. Yo asentí en silencio, murmurando que había sido un error, que me había equivocado de persona. Ni siquiera reconocí mi propia voz. Salí del restaurante tambaleándome, con la maleta golpeándome las piernas. El aire frío de la calle me golpeó el rostro, arrancándome las lágrimas que no había podido retener. Caminé sin rumbo, sin ver las luces, sin oír el ruido del tráfico. Cada paso era un eco vacío de todo lo que había esperado, de todo lo que había soñado. Mi hijo, mi Daniel, mi pequeño milagro, me había desconocido. Me había borrado de su vida, como quien borra una mancha incómoda de la ropa nueva. La ciudad seguía viva a mi alrededor. Bocinas, risas, pasos apresurados. Y yo, perdida entre ellos, era menos que una sombra. Llegué a la terminal de autobuses sin saber cómo. Compré un boleto de regreso al pueblo. El siguiente autobús salía en unas horas. Me senté en una banca de plástico roto, abrazando mi maleta, sintiéndome más vieja que nunca. Pasaron minutos, tal vez horas. El altavoz anunciaba salidas, que no escuchaba. La gente iba y venía, cargando maletas repletas de sueños o despedidas. Yo no tenía nada, excepto un corazón hecho trizas y un pedazo de tierra en el bolso, un pedazo que ya no sería para Daniel. No había lugar para mí en su mundo nuevo. No había orgullo en su mirada, ni ternura, ni siquiera compasión. Y mientras me sentaba allí, en esa estación fría y desbordada de indiferencia, entendí algo que me desgarró el alma pero me liberó al mismo tiempo. No se puede obligar a nadie a amarnos, ni siquiera a un hijo. El autobús que debía llevarme de regreso tardaba en llegar. El frío de la madrugada se filtraba por los resquicios de la terminal, calándome los huesos y adormeciendo los dedos de mis pies. Pero yo apenas lo sentía. Era como si mi cuerpo estuviera allí, congelado en esa banca de plástico sucio, mientras mi alma flotaba en alguna parte lejana, rota, buscando a tientas las piezas que acababan de quebrarse. No podía sacarme de la cabeza la imagen de Daniel, girando el rostro, evitando mis ojos, negándome ante todos. Cada vez que cerraba los párpados, volvía a ver su expresión. Incómoda, avergonzada, como si mi presencia fuera una mancha irreparable en su vida perfecta. Yo, que había remendado su ropa, que había caminado kilómetros bajo el sol para
llevarlo a la escuela, que había dejado mis propios sueños enterrados en la tierra para que él pudiera levantar los suyos. Yo era ahora alguien a quien desconocer. Respiré hondo, pero el aire me dolió en el pecho. La garganta me ardía de contener un llanto que no encontraba salida. No podía permitirme llorar allí, frente a extraños que no sabían ni querían saber mi historia. La dignidad era lo único que me quedaba, y me aferré a ella como quien se aferra a una tabla en medio de un naufragio. Una familia se sentó cerca de mí. Un hombre joven, una mujer embarazada y una niña pequeña que no paraba de reír. La madre sacó de su bolso un pequeño sándwich envuelto en papel y lo dividió en 3. La niña, con manos ansiosas, mordió su parte y luego, al verme, extendió tímidamente un trozo hacia mí. Mi corazón se deshizo. Sonreí, sacudiendo la cabeza con suavidad, agradeciendo en silencio. No podía comer. No podía tragar la amargura que se agolpaba en mi boca. La inocencia de aquella niña, su generosidad sin prejuicios, fue como un cuchillo en mi alma. Recordé a Daniel a esa edad, con sus rodillas peladas y su sonrisa traviesa, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, seguro de que el mundo cabía entero entre mis brazos. ¿En qué momento había dejado de necesitarme? ¿En qué momento el amor se había vuelto una carga? Un anuncio estridente interrumpió mis pensamientos. Mi autobús saldría en 15 minutos. Me puse de pie despacio, sintiendo cómo los huesos crujían bajo el peso del cansancio y la tristeza. Con la maleta colgando de mi mano temblorosa, caminé hacia la plataforma asignada. Fue entonces cuando lo vi. Daniel. Cruzaba la estación, a grandes zancadas, el rostro desencajado, los ojos buscando desesperadamente entre la multitud. Me quedé petrificada. Él me vio. Nuestros ojos se encontraron, y por un segundo, el tiempo se detuvo. Un segundo eterno en el que vi pasar todo: su infancia, mis desvelos, nuestras risas, sus promesas rotas. Daniel abrió la boca, como para decir algo, pero se detuvo. Miró a su alrededor, notando las miradas curiosas de la gente, y volvió a bajar la vista. Se acercó a paso vacilante. «Mamá», susurró, apenas audible. Yo seguí inmóvil, la maleta pesando como un ancla en 1900 en mi mano. Daniel extendió la suya, como quien intenta atrapar algo que ya sabe que está a punto de perder. «Perdóname», murmuró con la voz rota. Sus palabras me golpearon, pero no como yo esperaba. No había en mí espacio para el odio, ni para el rencor. Solo había un cansancio profundo, un amor herido que ya no sabía cómo sostenerse. El altavoz anunció nuevamente la salida de mi autobús. Una bocina sonó en la lejanía. Daniel dio un paso más, suplicante. «Mamá, por favor, vení conmigo. Hablemos». Yo lo miré largo rato. Vi al hombre que había construido su vida a espaldas de la mía. Vi al niño que había prometido volver y no volvió. Vi al adulto que, frente a sus amigos, me negó como quien niega un error de juventud. Y entendí que había cosas que no se podían reparar. Me acerqué lentamente. Daniel sonrió, esperanzado, como si creyera que todo podía volver a ser como antes. Le acaricié la mejilla, una caricia leve, apenas un suspiro, la última que le daría. «Yo ya hablé, hijo», dije en voz baja, para que solo él pudiera oír. Hablé con cada carta sin respuesta, con cada noche en vela, con cada lágrima que nadie vio. Me aparté, me di media vuelta, y sin mirar atrás, subí al autobús. Desde la ventanilla empañada, vi su figura desdibujarse en la distancia. De pie, solo, perdido en un mar de rostros indiferentes. No lloré. No más. La carretera comenzó a tragar la ciudad, y con ella, la última ilusión que me había mantenido en pie. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí liviana. No porque hubiera dejado de amar a mi hijo, sino porque, finalmente, había dejado de esperar que él me amara como yo merecía.
No hice escándalo. No levanté la voz. No corrí detrás de él pidiéndole explicaciones que ya no tenían sentido. Simplemente me senté en el asiento del autobús, abracé mi maleta como un refugio tibio y dejé que la ciudad, esa ciudad que me había dado la espalda como lo había hecho mi propio hijo, se diluyera detrás del cristal sucio de la ventana. La carretera comenzó a dibujar curvas largas y polvorientas. Las luces de los postes se alejaban una tras otra como luciérnagas cansadas. El traqueteo del autobús era constante, un susurro de despedida que acompañaba el silencio que se había instalado en mi pecho. Los otros pasajeros murmuraban en voz baja. Algunos dormitaban con la cabeza apoyada en las ventanas. Nadie reparaba en mí, en esa mujer de manos agrietadas y mirada perdida, que acababa de enterrar algo más profundo que un sueño. Había enterrado la última esperanza de ser reconocida. Apreté los labios para no llorar. No porque creyera que llorar era de débiles, sino porque ya no me quedaban lágrimas. Se me habían acabado entre las madrugadas solitarias, entre los silencios prolongados del teléfono, entre las cartas que regresaban sin abrir. Miré mi reflejo en el vidrio. Una anciana de rostro cansado me devolvió la mirada. ¿En qué momento me había vuelto tan vieja? ¿En qué momento la vida me había pasado por encima sin que yo lo notara? Recordé aquella mañana, no hacía tanto, cuando planché mi mejor blusa, la doblé con esmero y la guardé junto a la flor de tela que había comprado con tanto cariño. Quería verme bonita para él. Quería que, al verme, se sintiera orgulloso. Quería tantas cosas que nunca sucedieron. El autobús hizo una parada en una gasolinera perdida en medio de la nada. Algunos pasajeros bajaron para estirar las piernas o comprar algo de comer. Yo me quedé allí, en mi asiento, aferrada a mi maleta como si en ella se sostuviera el poco valor que me quedaba. Saqué un pequeño paquete de galletas que había guardado en el bolsillo lateral y lo miré sin abrirlo. El hambre me retorcía el estómago, pero el dolor era más grande, más voraz. Suspiré. Cerré los ojos y apoyé la frente contra el vidrio frío. Recordé cuando Daniel era pequeño y solíamos caminar kilómetros hasta el pueblo para comprarle un dulce. Recordé su risa al correr con las botas nuevas que yo había pagado vendiendo huevos y cosiendo ropa ajena. Recordé sus abrazos, sus te quiero, mamá, sus promesas de no olvidarme nunca. ¿Cómo se deshace un amor así? ¿Cómo se desenreda un hilo que lleva toda la vida tejiéndose entre dos corazones? No lo sé. Solo sé que esa noche, mientras el autobús avanzaba hacia mi pueblo natal, entendí algo que me dolió más que todo. Que uno puede entregar la vida entera por alguien, y aún así, no ser suficiente. No se trata de merecerlo, ni de haberlo dado todo. Se trata de aceptar que no siempre el amor es correspondido de la forma en que esperamos. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Un tenue resplandor anunciaba el amanecer. Y yo, sentada en ese asiento incómodo, con el cuerpo dolorido y el alma desgarrada, decidí que no volvería a cruzar ningún país, ninguna ciudad, ningún metro de tierra, por alguien que no quería encontrarme. A partir de ese momento, la única persona por la que caminaría sería por mí misma. El motor del autobús rugió al retomar la marcha. La carretera se desplegó como un río interminable de polvo y promesas, rotas. No hice escándalo, no lloré, no me aferré a un imposible. Solo me permití, por primera vez en mucho tiempo, dejar de esperar. Y aunque el dolor me acompañaría durante muchos kilómetros más, sabía, en lo más profundo de mi ser, que el verdadero viaje acababa de comenzar. La maleta pesaba más a cada kilómetro que avanzábamos. No era solo el peso de las pocas ropas que había empacado apresuradamente aquella mañana, ni de los zapatos gastados ni del chal tejido a mano. Era el peso de los recuerdos, de los silencios, de las promesas no cumplidas, de los abrazos que nunca llegaron. Acomodé la maleta a mi lado en el asiento y la miré como quien mira a un testigo incómodo de su propia vida. Dentro de ella, entre camisas dobladas con esmero y fotografías viejas,
Llevaba algo que Daniel nunca sabría. Un pequeño sobre, marrón, cuidadosamente envuelto en una bufanda de lana, que guardaba los papeles de la herencia. Una parcela de tierra árida, olvidada por todos, excepto por mí. Cuando la recibí, no pensé en venderla ni en dejarla abandonada. Pensé en él, en mi hijo, en el hogar que podría construir allí, en el jardín que podría plantar, en los nietos que algún día correrían sobre esa tierra. Era mi regalo para él, mi manera de asegurarme de que, aunque yo no estuviera, tendría un lugar propio en 1900 el mundo. Durante años trabajé en silencio, pagando impuestos, reparando cercas, manteniendo vivo aquel pedazo de historia familiar, todo para entregárselo algún día, envuelto en una promesa de amor. Y ahora la llevaba de regreso, sellada, intacta, porque había entendido algo brutalmente simple. No se puede obligar a nadie a aceptar lo que no quiere. Acaricié el sobre a través de la tela, sintiendo el contorno de los papeles, de las escrituras, de los mapas que había conservado con tanto cuidado. Una parte de mí quería romperlo todo, arrojarlo por la ventanilla y ver cómo el viento se lo llevaba lejos, como se había llevado a Daniel. Pero no lo hice. Ese sobre representaba algo más grande que él. Representaba mi historia, mi esfuerzo, mi dignidad. No lo destruiría. Lo guardaría. Y encontraría un nuevo propósito para esa tierra. Quizás la donaría. Quizás la usaría para construir algo para mí, por primera vez en mi vida. No para otro. No esperando gratitud ni reconocimiento, solo para mí. Cerré los ojos, me acomodé en el asiento y dejé que el traqueteo del autobús me arrullara como una canción triste. Los recuerdos vinieron a mí como olas suaves, implacables. La primera vez que Daniel caminó solo, tropezando sobre la tierra, seca. La vez que se cayó de la bicicleta y corrió hacia mí, sangrando, buscando consuelo. Su primer día de escuela, su primer diente caído, su primer amor de adolescencia. Tantas primeras veces. Tantos momentos que creí eternos. Y que ahora se deshacían como polvo en el viento. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No intenté detenerla. Había aprendido que no siempre es bueno reprimir las lágrimas. Algunas deben salir para limpiar el alma. El sol comenzaba a alzarse sobre el horizonte cuando el autobús se acercó a la estación de mi pueblo. Me incorporé lentamente, sintiendo cómo cada hueso de mi cuerpo protestaba por el movimiento. Tomé la maleta, tomé el sobre, tomé lo que quedaba de mí. Al bajar del autobús, el aire fresco del campo me envolvió como un viejo amigo. El polvo, el olor a pasto mojado, el canto lejano de los gallos. Todo era igual. Y al mismo tiempo, todo era distinto. Yo era distinta. Ya no era la mujer que había salido de ese lugar con el corazón lleno de ilusiones. Era otra. Una que había aprendido, a la fuerza, que el amor no siempre salva, que a veces el amor también duele, que a veces amar es, simplemente, dejar ir. Caminé despacio por las calles de tierra, saludando a los pocos vecinos que aún recordaban mi nombre. Algunos me miraban con curiosidad, otros con indiferencia. No importaba. Ya no buscaba reconocimiento. Ya no buscaba pertenecer. Caminé hasta mi casa, una casita humilde, de paredes encaladas y techos de tejas desparejas. La misma que había sido testigo de mis desvelos, de mis rezos, de mis esperanzas. Abrí la puerta. El olor a madera vieja y a tierra seca me recibió como un abrazo. Entré. Dejé la maleta en el suelo. Me senté en la vieja mecedora junto a la ventana y por primera vez en mucho tiempo permití que el silencio me abrazara en lugar de asfixiarme. Miré el sobre entre mis manos. La tierra seguía allí, esperándome. Quizás era hora de plantar algo nuevo. Quizás, esta vez, sería para mí. Quizás, esta vez, me elegiría a mí misma. Pasaron los días como hojas arrastradas por el viento.
Cada mañana me levantaba temprano, como siempre lo había hecho, pero esta vez sin la prisa de quien corre para otros. Me sentaba en la vieja mecedora con una taza de café entre las manos, mirando el horizonte, dejando que el silencio me llenara de respuestas que durante años había ignorado. El sobre con las escrituras de la parcela descansaba sobre la mesa, como un recordatorio silencioso de la vida que aún podía construir. No era mucho. Un pedazo de tierra árida, olvidado por casi todos. Pero era mío. Mío en cada centímetro de polvo, en cada grieta reseca. Mío en cada promesa silenciosa que había hecho a esa mujer que, años atrás, soñaba con un jardín lleno de flores para su hijo. Una mañana, mientras barría el patio, sentí una certeza tan clara que me estremeció. No podía seguir viviendo en los escombros de lo que había perdido. Debía plantar algo nuevo. No por Daniel. No por nadie más. Por mí. Tomé el sobre, con manos firmes. Lo abrí, desplegué los papeles, repasé cada línea, cada firma que atestiguaba que aquella tierra, olvidada y reseca, llevaba mi nombre. La decisión brotó de dentro como un manantial inesperado. Con los pocos ahorros que me quedaban, dinero que había guardado en una lata bajo el piso, como hacían las mujeres de antes, desconfiadas y sabias, contraté a un joven del pueblo que conocía para que me ayudara a limpiar el terreno. Cuando llegué allí, la visión me cortó el aliento. Eran apenas unas hectáreas de tierra dura, agrietada, donde apenas crecía la maleza. No había río cerca, ni árboles altos que ofrecieran sombra. Solo polvo, piedras y un sol abrasador. Y sin embargo, vi belleza, vi promesa, vi futuro. Mientras el joven limpiaba con su machete la maleza más espesa, yo me arrodillé sobre la tierra y hundí las manos en ella. La tierra estaba seca, es cierto, pero no muerta. La acaricié como se acaricia a un animal herido, con ternura y paciencia. Sentí lágrimas brotar, pero esta vez no eran de tristeza, eran de renacimiento. Pasaron semanas en las que trabajé de sol a sol. Mis manos, acostumbradas a la costura y al cuidado de otros, se curtieron cavando surcos, plantando semillas, levantando un pequeño cerco. Los vecinos me miraban al pasar, algunos con lástima, otros con curiosidad. ¿Una vieja, trabajando la tierra sola? ¿Para qué, si no había hijos, ni nietos, ni nadie a quien dejarle nada? Pero yo no necesitaba testigos. Cada brote que asomaba tímidamente de la tierra era suficiente recompensa. Una mañana, después de una lluvia que había ablandado la tierra seca, vi el primer milagro. Una hilera de flores silvestres brotaba junto a la cerca. Me arrodillé frente a ellas, sintiendo que mi corazón, tan golpeado, también empezaba a florecer de a poco. Allí, en ese pedazo de tierra olvidada, no era la madre rechazada, ni la mujer vieja que nadie veía. Era simplemente yo, una mujer que había decidido volver a empezar cuando todos pensaban que ya no tenía edad para hacerlo. Con el tiempo, construí una pequeña cabaña en un rincón del terreno, con madera vieja, clavos reciclados, pedazos de historia que recogí aquí y allá. No era lujosa, no era perfecta, pero era mía. Y cada tabla, cada ventana, cada grieta, hablaba de mi resiliencia. Planté un pequeño huerto, tomates, calabazas, pimientos. Sembré flores alrededor de la casa, para que los colibríes y las mariposas vinieran a visitarme. Y cada tarde, cuando el sol se escondía detrás de los cerros y el cielo se encendía de naranja y violeta, me sentaba en el porche, una taza de té caliente en las manos, y sentía una paz que nunca había conocido en la ciudad, ni en las largas esperas por llamadas que no llegaban. La vida simple, la vida verdadera, me había estado esperando todo este tiempo. Ya no esperaba cartas, ni visitas, ni disculpas. Ya no necesitaba ser reconocida para saber mi valor. Ya no buscaba afuera lo que finalmente había encontrado dentro, de mí misma. La tierra no me pidió explicaciones.
No me pidió juventud, ni belleza, ni éxito. Solo me pidió constancia, amor, presencia. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía todo eso para darme a mí misma. La tarde era tibia, casi adormecida entre las ramas del viejo árbol que había logrado hacer brotar en un rincón del terreno. El viento traía consigo el olor dulce de las flores silvestres que crecían alrededor de la cabaña, y el sonido lejano de un gallo rompía el silencio de vez en cuando. Era una tarde perfecta, de esas que se saborean como un suspiro. Estaba sentada en el porche, cosiendo un viejo mantel remendado, cuando vi una figura acercarse desde el camino de tierra. Al principio pensé que era algún vecino curioso, o tal vez un vendedor ambulante perdido, pero a medida que se acercaba, el corazón me dio un vuelco. Era ella, mi hija, Lucía, la misma que hacía meses, casi un año, había dejado de escribirme, de llamarme, de recordarme. La misma que había entregado su hijo en mis brazos para luego olvidarse de que yo también necesitaba ser cuidada. Se acercaba despacio, arrastrando los pies, con la cabeza baja. Su cabello, que siempre había llevado perfectamente peinado, caía en mechones desordenados sobre su rostro. Sus ropas, antes impecables, parecían gastadas, como si hubieran soportado demasiadas noches sin hogar. Me quedé inmóvil, con la aguja suspendida en el aire, sin saber si correr a abrazarla o cerrar la puerta para siempre. Lucía levantó la vista. Sus ojos, hinchados y rojos, buscaron los míos con una mezcla de miedo, vergüenza y un dolor que reconocí de inmediato. El dolor de quien finalmente comprende lo que ha perdido. «Mamá», murmuró, su voz apenas un soplo de viento. No respondí, no me moví. Dejé que las palabras flotaran en el aire, como hojas secas arrastradas por la brisa. Ella subió los escalones del porche, paso a paso, como si cada peldaño fuera un acto de redención. Cuando estuvo frente a mí, se quedó de pie, temblando. «Perdóname», dijo, y su voz se quebró en un llanto contenido. No supe lo que hacía. Creí que tenías que ser fuerte siempre, que ibas a estar ahí sin importar cómo te tratara. Me equivoqué, mamá. Fui egoísta. Te fallé». Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, dejando surcos brillantes en su rostro. Mi corazón, endurecido por el dolor y los silencios, palpitó con una ternura inesperada, pero también con una firmeza que nunca antes había sentido. Respiré hondo. Dejé el mantel a un lado. Me puse de pie. Y la miré con todo el amor y toda la dignidad que me había costado una vida construir. «No tienes que explicarlo», dije, con voz suave pero firme. «Yo ya entendí». Lucía sollozó, extendiendo una mano temblorosa hacia mí, como buscando algo que aún no sabía si podía recuperar. «Mamá, déjame quedarme. Déjame ayudarte aquí. Déjame cuidar de ti ahora». La miré largo rato. Vi a la niña que había sostenido en mis brazos. Vi a la adolescente que había desafiado todo. Vi a la mujer que había creído que su madre era inquebrantable, infinita, eterna. Y entendí que ella también estaba rota. Di un paso hacia ella. Tomé su mano entre las mías. La apreté con cariño. La miré a los ojos, con una ternura nueva, madura, nacida de las heridas cicatrizadas. «Te perdono», dije. «Te perdono, hija, de todo corazón». Lucía sollozó con más fuerza, apoyando la frente en mi hombro, como cuando era pequeña y el mundo la asustaba. La abracé, la sostuve. Pero dentro de mí, algo era distinto. El perdón no significaba volver atrás. No, significaba olvidar. No significaba permitir que todo se repitiera. Era un perdón que liberaba, que sanaba, que ponía un punto final. Sabía que podía amarla, pero también sabía que esta vez la primera persona a quien debía cuidar era a mí misma. Así que, después de unos minutos, cuando ella se apartó ligeramente y me miró con esos ojos esperanzados, le sonreí con dulzura. «Puedes quedarte esta tarde, hija», dije.
Podemos compartir un mate, ver cómo se esconde el sol. Ella asintió, secándose las lágrimas, y juntas nos sentamos en el porche, mirando cómo el cielo se teñía de dorado y el viento peinaba la tierra que, por fin, me pertenecía. La tarde se deslizó lenta sobre nosotras, cubriendo la cabaña con un manto dorado que parecía acariciar cada rincón de aquel pequeño refugio. Lucía y yo nos sentamos juntas en silencio, mirando el horizonte como si pudiéramos encontrar respuestas en los últimos rayos de sol. No necesitábamos palabras. El aire entre nosotras estaba cargado de todo lo que no se había dicho durante años. La tetera silbó en la cocina, rompiendo la quietud. Me levanté despacio, sintiendo el peso de la edad en las rodillas, pero también la liviandad de una herida que empezaba a cerrar. Preparé el mate con movimientos automáticos, como tantas veces antes, cuando la vida era más simple, cuando una merienda juntas era todo lo que necesitábamos para sentirnos cerca. Volví al porche, le tendí la taza y sonreí levemente. Lucía la tomó con ambas manos, como si recibiera algo más que una bebida caliente, como si recibiera una oportunidad que no esperaba. Bebimos en silencio. Los grillos comenzaron a cantar en el campo, y el viento trajo consigo el aroma fresco de la tierra húmeda. Era una tarde de paz. Una paz distinta, serena, madura. Entonces, cuando ya creía que el momento pasaría como un suspiro, Lucía metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Me lo tendió, sin palabras, los ojos brillando con algo entre el miedo y la esperanza. Miré el paquete, dudando. «Ábrelo, por favor», dijo ella, en voz baja. Con manos temblorosas, desenvolví el papel. Dentro, encontré un cuaderno de tapas gastadas. Al abrirlo, reconocí de inmediato la letra temblorosa de mi hija. Era un diario. Cada página, una carta no enviada, una confesión, un lamento. Había escrito sobre sus miedos, su culpa, su nostalgia por mí. Había contado cómo, después de dejarme, su vida no había sido lo que esperaba. Cómo se había sentido sola, perdida, atrapada en un mundo que le exigía fortaleza cuando todo lo que quería era volver a casa. Había escrito sobre su hijo, mi nieto, sobre cómo cada noche lo abrazaba fuerte pensando en mí, en todo lo que había dejado atrás. Pasé las páginas lentamente, sintiendo cómo cada palabra sanaba un pequeño rincón roto en mi pecho. Lucía me miraba en silencio, aguardando un veredicto que ya no necesitaba. Cerré el cuaderno con suavidad. Lo abracé contra mi pecho y la miré, con lágrimas brillando en mis ojos. «Gracias», susurré. Ella rompió en llanto, un llanto que no era solo de tristeza, sino también de alivio. La tomé de la mano, y esta vez no hubo reproches, no hubo pasado. Solo dos mujeres intentando encontrar, entre los escombros de la vida, un nuevo modo de amarse. Esa noche, Lucía durmió en la pequeña habitación de huéspedes, donde alguna vez soñé que Daniel también vendría a visitarme. Y yo, sola en mi entorche, mi cama de sábanas limpias, me permití sonreír. No porque todo estuviera resuelto, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había algo nuevo germinando en mi vida. Algo pequeño, frágil, pero real, un regalo inesperado, una segunda oportunidad. No para revivir el pasado, sino para construir algo nuevo, algo nuestro, desde la verdad, desde la aceptación, desde el amor sin condiciones. Mientras cerraba los ojos, el viento susurraba contra la ventana, y en ese murmullo sentí, como una caricia, una promesa silenciosa. Nunca es tarde para florecer. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad que apenas me atrevía a saborear. La tierra, aquella vieja aliada silenciosa, comenzaba a vestirse de verde tímido. Los primeros brotes del huerto asomaban entre los surcos que mis manos habían abierto. Cada pequeña hoja era una promesa, un susurro de que la vida, a pesar de todo,
siempre encuentra el modo de abrirse paso. Lucía permaneció en la casa durante algunos días, ayudándome en tareas sencillas, compartiendo conmigo silencios cómodos y conversaciones breves. Sabía que no podíamos volver atrás, pero en esos momentos simples, al ver sus manos llenas de tierra, su cabello desordenado por el viento, entendí que el amor también puede reinventarse. Sin embargo, había una ausencia que pesaba sobre nosotras como una sombra larga al atardecer. Daniel, mi hijo. El primero en mi vientre, el primero en mis desvelos, el primero en mi corazón. Una tarde, mientras regaba el pequeño jardín de flores silvestres, Lucía se acercó a mí con paso vacilante. Llevaba una carta en la mano, arrugada como si hubiera sido leída y releída cientos de veces. «Mamá», dijo, y su voz tembló apenas. «Tengo algo para ti». Me tendió la carta. La tomé, sintiendo una corriente fría recorrerme el cuerpo. Reconocí la letra de inmediato. Era la letra de Daniel. Mis manos temblaban mientras rompía el sobre. Dentro, encontré palabras que dolían y curaban al mismo tiempo. «Mamá, no sé si merezco que leas esto. No sé si merezco siquiera que pienses en mí, pero no podía seguir viviendo con este peso en el pecho. Me equivoqué. Te fallé. Creí que podía construir algo lejos de ti, lejos de todo lo que me formó. Pero ahora sé que no se puede levantar una casa sobre cimientos rotos. Mi vida se derrumbó, mamá. Y al final, en medio de las ruinas, lo único que quería era volver a ti. Perdóname si puedes. No por todo lo que hice, sino por todo lo que dejé de hacer. Te quiero. Siempre te quise. Siempre te voy a querer. Daniel». Las lágrimas nublaron mi vista antes de que pudiera terminar de leer. El aire se volvió espeso y tuve que sentarme en el suelo, allí mismo, con la tierra mojada empapándome las faldas. Lucía se agachó a mi lado, en silencio, acompañándome en mi quebranto. No pregunté cómo había llegado esa carta a sus manos. No pregunté dónde. Estaba Daniel ahora, sabía, en lo más profundo, que algunas heridas tardan en sanar y otras simplemente se aprenden a llevar. Guardé la carta en mi pecho, cerca del corazón, como quien guarda una semilla esperando la primavera. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas silenciosas, me senté en el porche y hablé con la tierra, como solía hacer de niña. Le conté sobre mis miedos, sobre mi amor infinito, sobre el dolor y la esperanza, y en medio de esas palabras susurradas al viento, sentí algo florecer dentro de mí. No era resignación, no era olvido, era algo mucho más profundo, era paz. Entendí que, aunque Daniel no estuviera sentado junto a mí, aunque su presencia siguiera siendo una ausencia que dolía, su amor, a su manera torpe, tardía, había encontrado el camino de regreso a mí, y eso bastaba. Quizás algún día se atrevería a volver en persona. Quizás no. Pero yo, en mi pequeña parcela de tierra olvidada, había logrado algo que ni la distancia ni el abandono pudieron arrebatarme. Había vuelto a nacer, como una flor salvaje, como un brote inesperado en medio del campo seco. Y aunque mis raíces llevaban cicatrices, también llevaban fuerza. La fuerza de quien ha caído, pero se ha levantado. La fuerza de quien ha sido olvidada, pero ha aprendido a amarse a sí misma. La fuerza de quien, al final de todo, se elige, una y otra vez. Los días, como hilos de luz, fueron tejiendo una nueva vida a mi alrededor. El pequeño huerto crecía, la cabaña se llenaba del aroma dulce de las flores, y el canto de los pájaros volvía a despertar cada mañana en mis oídos como una bendición olvidada. Fernando, el nieto que apenas conocí entre silencios, vino a visitarme una tarde, trayendo en sus ojos la misma mirada que Daniel tenía de niño. Esa mezcla de inocencia y esperanza que el mundo aún no había podido apagar. Lo abracé, sin reservas,
dejando que aquel abrazo fuera la respuesta a todas las preguntas que nunca haríamos en voz alta. Lucía seguía cerca, pero ahora como visitante respetuosa de mi mundo, no como invasora. Sabía que este terreno no era solo físico, era el territorio sagrado de mi reconstrucción, y Daniel, de él supe poco. Los rumores, traídos por los vientos de pueblo en pueblo, contaban que su negocio había fracasado poco tiempo después de mi partida, que las deudas lo habían alcanzado, que los amigos que alguna vez lo rodearon, interesados en su dinero, desaparecieron uno por uno cuando el último billete se esfumó. Dicen que lo vieron en la ciudad, trabajando en oficios humildes, muy lejos del trono de arrogancia donde solía sentarse. No lo sé con certeza. No necesitaba saberlo. La vida, silenciosa y justa, ya se había encargado de ajustar las cuentas que mi corazón nunca quiso cobrar. Una tarde, mientras recogía tomates maduros del huerto, vi a lo lejos una figura caminando por el sendero de tierra. No corrí hacia ella. No esperé. No recé para que fuera quien mi corazón había llorado. Durante años, simplemente seguí con mi tarea, en paz. La figura se acercó, cargando un sombrero polvoriento en las manos, la espalda encorvada, el paso cansado. Era Daniel. Se detuvo a unos metros, incapaz de avanzar. Supe, en ese momento, que no venía a pedirme nada. Venía a devolver algo que no se puede comprar ni mendigar. El reconocimiento silencioso de su derrota. Nuestros ojos se encontraron. Vi el peso de su culpa, de su vergüenza, de su soledad. Él abrió la boca para decir algo, quizá una disculpa, quizá un intento torpe de volver. No hizo falta. Le sonreí, una sonrisa serena, maternal, pero firme. Me limpié las manos en el delantal y volví a mi jardín. Volví a mi vida. Daniel quedó allí, bajo el sol abrasador, viendo cómo una mujer a quien había dado por perdida florecía sin necesidad de él. Esa fue mi verdadera venganza. No sus lágrimas, no sus súplicas, sino mi silencio, mi existencia plena, lejos de su sombra, mi felicidad construida sin su permiso. Esa tarde, planté una nueva semilla en el borde del terreno. Una flor resistente, de pétalos rojos intensos, que sabía resistir sequías, vientos y tempestades. Mientras cubría la raíz con tierra fresca, susurré para mí misma: esta es la semilla que nunca muere. Y sentí, en lo más profundo, que yo también era esa semilla, que, aunque la vida me hubiera arrancado de cuajo, aunque me hubieran pisoteado 1000 veces, siempre encontraría la forma de volver a brotar, más fuerte, más sabia, más libre y, sobre todo, más mía. A veces, una historia como esta no solo toca el corazón, sino que también despierta algo que creíamos haber perdido, el valor de elegirnos a nosotras mismas. ¿Cuántas veces entregamos todo, pensando que el amor bastaba? ¿Cuántas veces permitimos que nos arrastraran al olvido, solo por miedo a estar solas? ¿Y cuántas veces la vida, silenciosa pero justa, nos ofrece una segunda oportunidad para florecer? Hoy, quiero preguntarte, ¿alguna vez tuviste que reconstruirte en silencio? ¿Alguna vez tuviste que aprender a caminar sola, más fuerte que nunca? Si esta historia resonó en tu alma, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí cada historia es más que un relato. Es un espejo donde muchas mujeres valientes se reconocen. Y si sentiste cada palabra, deja tu comentario, porque tus palabras pueden ser la luz que otra mujer necesita leer. Cuando una habla, muchas sanan. Cuando una florece, muchas se atreven a florecer también. Si estuviste conmigo hasta el final, escribe en los comentarios esta frase exacta: no se llevó mi amor, se llevó su propia soledad. Vamos a leer cada uno de los mensajes con el corazón en las manos. Aquí, en esta comunidad, ninguna mujer vuelve a sentirse sola. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.